Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Muy bien, el día de hoy vamos a hacer la corrección del examen teórico. Perdón, del examen práctico. En el examen teórico ya no hay más dudas, ¿cierto? No. Muy bien. No, todo bien. Ya, para el examen práctico, por favor, vamos a ver. Un segundito, un segundito. A ver. Por favor, John Aneloa. John, ¿se encuentra? Sí, profe, aquí me encuentro. Buenos días. Buenos días, por favor. Compártanos su eclipse para que hagamos la corrección del examen práctico. Ya, profe, deme un minutito, ya le estoy abriendo el eclipse. Ok. Vamos a hacer la corrección de las tres, No, de porque una. me va a dictar a guiar con los pasos, porque me acuerdo que yo no hice el primero, creo. Sí, no se preocupe, ya lo hacemos en conjunto. Señor Cristian Bolaños también prepare su computador. Señor José Bravo también. Daniel Chamorro también. Disculpe que le interrumpa. Yo, dicen José Bravo, yo no puedo compartir porque yo estoy desde el celular. Ahorita mismo no tengo un equipo para compartir. Listo, José. Pero esta es una clase de programación. ¿Sí? Programación aprendemos programando. No recibimos clases en celular. Deberíamos recibir clases en un computador. ¿Sí? No te voy a bajar puntos, no te voy a poner un cero ni nada. Solamente es una recomendación que si tienes notas muy, muy bajitas, ¿no es cierto? Entonces yo a los compañeros que tienen las notas más bajitas es a los que más participación les voy a hacer de aquí en adelante. Entonces si tú no participas porque no tienes computador y te conectas desde el celular, difícilmente vas a mejorar tus notas. Sí, dicen, entiendo. No se preocupe. Ya. Listo, señor John. Sí, profe, ya, ahí está. Ya, chévere. Ya. Creemos un primer programa con una clase main. Ya. Cualquier nombre a la clase. Ajá, pongamos la pregunta 1 o ejercicio 1 o algo así.
Muy bien, que tenga el main, por favor. Muy bien. Listo. La primera pregunta nos hablaba acerca de que solucionemos el polinomio que es de la forma ax cubo más bx cuadrado menos cx más 3. Escríbale en comentarios de ese polinomio. Ax cubo más bx cuadrado menos cx más 3. Cx, nos falta una c, menos cx más 3. Dice con los siguientes valores. A es igual a 5, b igual a 1.7, menos 1.7 tiene el valor, perdón. C igual a 2 y x tiene el valor de 10.5. ¿Cuánto dijo, profe? Disculpe. La X. 10.5. Ahí estábamos bien, sí, ¿verdad? Ajá, sí, ahí estamos bien. Ya. Muy bien. Listo, entonces la idea era resolver ese polinomio, ¿cierto? Ya nos están dando los valores de A, nos están dando de B, de C y de X. Ujú. Listo, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo primero que se le ocurre? O sea, tenemos que declarar las variables. Ya, muy bien. ¿De qué tipo deben ser las variables A, B, C? Serían dobles. Muy bien, de tipo dobles. Existió personas que declararon a A de tipo integer y a C de tipo integer, también no había ningún inconveniente. A todas con doble, ¿verdad? 5. Para ¿Sí? ponerles en una sola línea todos. Ujú. 2 y 10.5. Ya, ¿cómo se declara una variable? Se coloca el tipo, luego el nombre de la variable. Ah, cierto, sí, sí, profe. Pongamos el nombre. Igual. Ajá. Y los demás ya no los agarro. Igual debemos colocar un nombre. Voy a ponerle. No, ahí. Sí puede ir en una sola línea, ¿no? Sí puede ir en una. Ajá. Colocas doble 5, coma, ahí ponle, por ejemplo, B. ¿Ya? B igual Mm, 1.7, coma, C igual a 2. dos, ya. X igual 10.5. Este le voy a cambiar. Ah, Ahí tenemos la declaración de las 4 variables de tipo doble y están inicializadas. Listo. Luego, el resultado de ese polinomio, una variable de qué tipo debe ser? eh, doble mismo. De doble mismo, muy bien. Entonces declaremos el resultado. Resulta. Muy bien. ¿Cómo hacemos el AX cubo? El AX cubo era A por. Ah, no, sería. El cubo va para los dos, ¿verdad? El cubo va solo para la A. Solo para la. Ajá. Calculemos Entonces el sería X cubo. ¿Cómo calculamos X cubo? X por X por X. Exactamente. Ya, entonces. De aquí. En resultado Resultado asignamos, 1. Resultado 1 le podemos poner o no. podemos poner resultado directo, Ya. Igual. igual a, abramos unas paréntesis, exacto, y ahí multipliquemos la X cubo. X por X. Muy bien. Y a todo ese paréntesis multipliquémosle por Por A. A. Ujú. No importa si eso va al principio o después del paréntesis, ¿verdad? No importa. Ajá. Listo. Esta es Si otra cosa. queremos todo eso, encerramos exactamente en otro paréntesis.
Ahí tenemos AX cubo. Luego va más. Luego va paréntesis. El B por... aquí sería X por X. Exactamente. Muy bien. Más. Ya. Más... paréntesis. CX. Pero era por... espérame un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ujú. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí también sería igual o daría el mismo resultado si se pone AX por AX por AX. No. Mm, Hagamos de cuenta que tenemos A vale 2 y X vale 3. ¿Sí? Tenemos que multiplicar 2 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. 2 por 27 es lo que necesitas multiplicar. Tú quieres hacer 2 por 3, 6 por 2 por 3, 6 por 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. 16. Y 36 por 6, 216. 16. 216. O Se sea, de ve ley había que poner 2 separado. por 27 son 54. No es lo mismo. Ya. Gracias. Profe, ¿aquí era menos C o era más C? Menos Menos B. X. Ajá, ahí va menos CX más 3, punto y coma al final. Ya, profe. Listo, y mandamos imprimir el resultado. Entonces, resulta. Ya, profe. Le ejecutó. Ajá. Ahí está. Ahí tenemos el resultado, ¿cierto? Sí. ¿Qué tenemos medio extraño? AX, B, C, 10.5 más 3. Ok, ahí tenemos. Eso era todo lo que había que hacer. Hay estudiantes que igual mandaron a leer el valor de A, el valor de B por consola, el valor de C y el valor de X, reemplazaron en la fórmula y obtuvieron el resultado. También está más completo ese ejercicio, pero era suficiente con eso. Sí. Ya. Listo, profe. Listo, te pongo un puntito de actuación. Gracias. ¿Alguien que tenga algún reclamo con respecto a esa pregunta que quiera que le revise? ¿No? Listo, vamos a ver. Señor Cristian Bolaños. Señor Bolaños. Vamos, que nos dice presente. Cristian, ¿tiene disponible su computador? ¿Nos puede compartir? Listo, entonces compártanos, por favor. Listo. La segunda pregunta, teníamos un diagrama de clases que nos mostraba una clase llamada vehículo y teníamos 3 clases que eran derivadas de la clase vehículo
turismo, deportivo, furgoneta, y venía dado con unos atributos y unos métodos. Eso es lo que había que hacer. Muy bien. Si nos dan un diagrama de clases con 4 clases, ¿cuántas clases nosotros debíamos haber creado? 4. Muy bien, 4 clases, ¿cierto? Bien, entonces empecemos creando cuál era la clase base, la clase vehículo. Por favor, creemos una clase llamada vehículo. Muy bien. No le ponga main. Bueno, bórrele el main, no hay problema. Solo le borra. Bórrele al main y listo. ¿Ya? Cuando tenemos main, cuando un programa queremos que se ejecute, ahí necesitamos que tenga el main, ¿sí? De normal, cuando creamos solo las clases no tienen main, porque nuestro programa debe tener un solo punto de entrada, una sola clase desde donde vamos a llamar a los objetos que declaremos de nuestra clase. Ahí tenemos nuestra clase vehículo. Cierto, profe, una pregunta. Dígame. Si un programa tiene algunos main, simplemente da error, ¿no? El rato de ejecutar le dice que seleccione cuál es el punto de entrada, es decir, un solo archivo y desde ese va a ejecutar. Ah, ya. Ah, interesante. Gracias, profe. Ya. Muy bien. La clase vehículo tiene unos atributos que se denominan matrícula, marca, modelo, color, tarifa y disponible. Tiene 6 atributos. Entonces declaremos dónde va la declaración de los atributos. Bien. Ajá. Teníamos matrícula de tipo string. Tiene un menos delante. ¿Qué es este menos? ¿Qué significaba el menos delante? Qué privado. Que es privado. Muy bien, entonces tiene menos matrícula de tipo string. El dibujito nos indicaba eso. Entonces vamos de tipo string, matrícula. Y debemos colocarle private delante. Delante del string, lo primerito que va es el private, que es el nivel de visibilidad de ese atributo. Private. Ajá, espacio. Muy bien. Ahí está el nombre, punto y coma. Enter. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos matrícula de tipo string, marca y modelo también son de tipo string y también el color es de tipo string. Modelo. Disculpe, profe, ¿cómo es eso de que dijo que por alguna cosa la variable tenía que ser privada? En el grafiquito del diagrama de clases tiene delante de cada atributo o de cada método un más o un menos. Cuando es un más significa que es público y cuando es un menos significa que es privado. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien, ahí tenemos los 4 atributos de tipo string. Luego tenemos el tarifa de tipo doble, también es privado, tiene un menos. Y disponible también es de tipo booleano, también es privado. Tarifa doble, ajá. Muy bien. Y disponible de tipo booleano, también es privado. Disponible. Muy bien. ¿Qué más necesita una clase? Ya tenemos declarados los atributos. ¿Qué otra cosa necesita una clase de forma obligatoria? ¿Alguien? Inicializar, quizás. No tanto inicializar.
El Un objeto. El constructor. constructor, muy bien, el constructor. Es obligatorio tener un método que es el constructor. El constructor siempre tiene unas características que es, va público, colócale por favor public, el nombre del constructor es el mismo nombre de la clase, entonces irá public vehículo, la B mayúscula, igualito como le declaraste en la clase, B mayúscula, abre y cierra paréntesis porque es un método, ¿cierto? Y abre y cierra llavecitas también. No le pongo exacto, abre y cierra llavecitas. Ahí tenemos el constructor de nuestra clase. Adicional, nosotros como son variables privadas y tal como estaba mostrado en el diagrama de clases, hay los métodos, los gets y los sets para los atributos que habíamos declarado. Entonces, ¿qué es lo que debíamos hacer? Donde está el amarillito, hazle clic en ese que te parece como warning. Exacto, hágale clic ahí. Clic derecho, exacto. La segunda opción que dice crear los getters y los setters para matrícula. Seleccionen. Y ahí podríamos cambiar el nombre si quisiéramos, pero no queremos y le damos OK. Y ahí ya se nos ha creado el get matrícula y el set matrícula, que son métodos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir recuperar el valor de la matrícula y colocar un nuevo valor a la matrícula. Igualito hágale para marca, color, modelo, tarifa y disponible. Yo perdí tiempo en eso porque puse manualmente. Qué triste. Ya, pero de todas maneras no era muy complicado tampoco. Es decir, cambiando, todos eran strings, es cambiar el nombre, get y el set. Copiamos el unito y seguimos copiando el resto. No hay mucho. Listo. Los nervios, profe, los nervios. Los nervios. Ahí estamos. Con esto era suficiente para tener la clase vehículo completada, ¿sí? Hubo personas que en el constructor inicializaron los atributos. Perfecto, mejor, ¿sí? Pero con esto era suficiente. El diagrama de clases no nos decía nada más, pero debía existir el método public vehículo, que es el constructor de la clase. Ahí teníamos ya la clase vehículo. Listo. Ahora vamos por la clase furgoneta, por ejemplo. Profe, una pregunta. Se me acaba de ir un poco el internet y se me desconectó. ¿Cómo le Dígame. creo tan rápido todo, de manera rápida, todo lo que veo en pantalla? Ya le vamos a hacer en la siguiente clase los gets y los sets para que le puedas ver. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien. Si vamos a crear la clase furgoneta, esta tiene que ser derivada. El diagrama de clases nos mostraba que va a ser derivada, entonces en donde dice browse, donde dice superclass Java Lang Object, hay un botón que dice browse. Ese botón nos sirve para buscar de qué clase queremos heredar. Dale clic en browse y ahí escriba vehículo. Escriba en donde dice Java Lang Object. Eso exactamente, y selecciona la clase vehículo. Ok. Selecciona la segunda opción que dice constructor for superclass. Constructors from superclass. Exacto. Finish. Listo, ahí ya tenemos la clase furgoneta extendida de la clase vehículo y como vemos ya nos crea nuestro constructor de la clase furgoneta.
El diagrama de clases decía que esta clase furgoneta tiene dos atributos adicionales de tipo privado, de tipo integer los dos, carga y volumen. Son atributos, están fuera del constructor, por favor, los atributos se declaran fuera de cualquier método. Recordemos, puede estar debajo del constructor, pero fuera de los métodos. Ahí estás colocando dentro del método del constructor. Fuera, fuera. Ahí podrías declararlos, no hay problema. Private int carga. Y el otro es volumen, también de tipo integer. Listo, nuevamente podemos crear los getters y los setters. Para el compañero que no había visto, donde está como el warning del cosito amarillo, le damos clic. Y la segunda opción, ¿no es cierto? Crear getters y setters. Ok, y se nos crea. Se colocó más arribita, no hay problema. Getters y sets. Y listo. Nuestros atributos han quedado al final de la clase, no hay ningún inconveniente. Lo único que sí debemos asegurarnos es que los atributos están dentro de la clase vehículo, digo de la clase furgoneta, pero fuera de cualquier método, incluido fuera del constructor. ¿Sí? Si hay personas que cometen ese error de colocar la definición de los atributos dentro de los métodos, lo cual no es correcto. Peor dentro del main. Ahí teníamos la clase furgoneta, es lo que necesitábamos hacer. ¿Sí? Lo mismo para las otras dos clases. Por favor, cree la clase deportivo. También es heredada de vehículo. Muy bien, tiene un atributo ahí adicional que dice cilindrada de tipo integer. Cilindrada. Muy bien. Igualito le creamos los gets y sets para cilindrada. Y listo, eso es todo lo que teníamos que hacer. Si nos ponemos un poquito más exigentes, por ejemplo, en el diagrama de clases, ¿no es cierto? Existía, para el deportivo solo había el get cilindrada, no había el set. Para la furgoneta también había get carga, get volumen y, bueno, el get atributos, que es como el método que nosotros solimos crear, que hice, bueno, creo que no lo hemos hecho. Pero bueno, nos estaba pidiendo los métodos get carga, get volumen. En el deportivo nos pedía get cilindrada. Si colocaba solo el get, no había problema. ¿Sí? Igual le ponía completo el puntaje. Si lo colocaba el get y el set, tampoco había problema. Igual le colocaba el puntaje. ¿Sí? Completo. En esta ocasión. Para las próximas ocasiones, sí, ya vamos a estar un poquito más estrictos con el diagrama de clases en colocar solamente lo que nos está pidiendo. En esta ocasión, lo único que he visto es que exista la clase, que tenga constructor, que sea derivada de la clase vehículo. ¿Sí? Si usted colocó la parte de la herencia, ya tenía un punto adicional. Si colocó en el vehículo todos los atributos, igual en las furgonetas, en el deportivo y en el turismo, colocar los atributos. Y luego si me colocó algunos gets y sets, no importaba si estaban todos, si le faltaba,
Si tenía solo lo que pedía el diagrama o tenía más de lo que pedía el diagrama, no importaba. Ya le colocaba también el punto correspondiente sobre eso. Muy bien. Y luego finalmente creemos la última clase, que es la clase turismo. Muy bien. Y turismo tiene como atributo un número de puertas de tipo integer y un booleano que dice marcha automática. Número de puertas. Booleano. Marcha automática. Punto y coma. Muy bien, los gets y sets. Y listo. Eso era todo, la pregunta número 2. Lo más largo de esa era la clase vehículo, y de ahí las 3 clases derivadas eran más sencillas de hacer porque tenían pocos atributos. Y eso era todo lo que tenían que hacer. ¿Alguien que considere que no le he calificado correctamente, que no tiene una nota adecuada? Profe, solo para resumir así de lo que yo entendí, es que de esa pregunta, es decir, solo había que, o sea, en la clase vehículo, poner sus atributos y de ahí solo sacar los getter y los set. Ajá. Y después en la clase turismo hacíamos lo mismo. Bueno, de las heredadas también hacíamos lo mismo, ¿verdad? Así es. Ah, ya. Ok, entonces. Ok. Profe, una pregunta. ¿No tendrá por ahí todavía usted el diagrama de clases? Porque no lo encuentro y me gustaría ver para repasar. Claro, ya le comparto. Muchas gracias, profe. Ahí lo tiene. Ya, profe, gracias. Ya le tomé screen. Listo. Esa era la pregunta número 2. Y luego tenemos la pregunta número 3. Que dice: escriba un programa que realiza lo que indica el siguiente diagrama de flujo. Vamos a compartir el diagrama de flujo. ¿Sí? Lo que nos pedían era hacer un programa bastante sencillo para el que usted me demuestre que sabe leer un diagrama de flujo y poner, solamente eran mensajes a pantalla, evaluación en if, estos son ifs, ¿no es cierto? Estos son mensajes a pantalla, esto es lectura del mensaje del usuario que ingresó, esto es un if, mensaje a pantalla, lee algo del usuario, un if nuevamente, estos son mensajes a pantalla también, ¿cierto? Y finaliza. Era un programa bastante sencillo. A ver, vamos a ver, el señor Bolaños fue, ¿no es cierto? ¿Quién me ayudó la última vez? Listo, vamos a ver.
El señor Bravo no tiene. Daniel Chamorro. No. Kevin Guevara. Kevin Guevara. Leandro Jaya. Presente. Leandro, por favor, compártame la pantalla. No. Muy bien. Creemos otro programa. Uno que sí tenga main. Ya. Veamos qué nos dice Daniel. Presente. ¿Con qué nombre le pongo? Coloquemos la pregunta 3. No le vi. Pregunta 3. Ah, perdón. Muy bien. Listo. ¿Qué nos dice nuestro diagrama de flujo? El diagrama de flujo nos dice desde el inicio un mensaje a pantalla que dice vamos a revisar si su lámpara funciona. Entonces coloquemos un mensaje a pantalla donde nos diga vamos a revisar si su lámpara funciona. System.out. Ahí va print ln. Muy bien, entre paréntesis va el mensaje. Entonces ahí iría entre comillitas dobles, ¿no es cierto? Porque es una cadena que diga vamos a revisar si su lámpara funciona. Muy bien. Luego teníamos otro mensaje a continuación. Entonces decía, ¿está enchufada la lámpara? Igual, un mensaje a pantalla que nos dice eso. ¿Está enchufada su lámpara? Ajá. Y entonces ahí debemos leer la respuesta. ¿Cómo se te ocurre a ti que podrías leer una respuesta ahí? ¿Con un lector? Ajá. Entonces declaremos un lector. ¿Cómo se llama la clase del lector? Pregunta 3. No, la clase del lector, es decir, cuando yo quiero utilizar un lector, ¿de qué clase es el objeto que tengo que declarar? String. No, escáner. Muy bien, este tipo de escáner, ahí ponemos el nombre del objeto. Muy bien, lector. Inge, disculpa una pregunta. Y si yo hubiese abierto un Switch y le hubiese preguntado presione sí si funciona y presione no si no funciona, presione 2 si no funciona, ¿era válido o no? Creo que les di por válido, ¿ya? Aunque si vemos en el triangulito, en el rombo del diagrama de flujo, pregunta si es una S mayúscula o una S minúscula. Eso ya nos indicaba que lo que debíamos leer era un carácter. Pero si le colocaste un integer, no hay problema si es que funcionaba. Si igual
leías ese número y luego preguntabas si ese número es igual a 1, en el caso de que digas que sí. Como declaramos el lector, ponemos escáner, espacio, lector, igual, new, llamamos al constructor de la clase escáner, el nombre escáner, el constructor, escáner, escáner. Y entre paréntesis recibe el system system.in. Solo in. Exactamente. Ahí necesitamos importar la clase escáner para que no te dé el error. Listo, ahí tenemos declarado el lector. Bien. Vamos a leer entonces la respuesta. Como decía, el rombo tiene una comparación de una S mayúscula o S minúscula. Entonces vamos a leer un carácter. Declaremos una variable de tipo carácter. Llamemos. Char, ¿no es cierto? Ajá, char. Puede llamarse letra. Char, espacio, el nombre de la variable, letra. Opción, respuesta, como le quieras llamar, pero ponle un nombre. Muy bien, opción igual. Y ahí vamos a asignar lo que leemos. ¿Cómo leemos? Lector, punto. Le pusiste lector con mayúscula a la L, entonces utilízale con mayúscula. Muy bien, lector, punto. Next. Como leemos un carácter, next. Cerramos paréntesis, exacto. Abrimos y cerramos paréntesis, punto. Antes del punto y coma, punto. Char add, exacto. 0, porque vamos a tomar el primer carácter. ¿Sí? Ahí ya hemos leído la opción. Listo, luego tenemos un if, ¿no es cierto? El rombito nos muestra que es un if. Entonces vamos a preguntar ahí. Entre paréntesis va la pregunta, ¿no es cierto? Ahí va. Sí, opción, que es en donde leímos lo que viene desde el teclado, lo que digitó el usuario. Entonces colocamos sí, opción. No. Ay, perdón. Opción. Es igual. ¿No es cierto? Un carácter simple, o sea, las comillitas simples. Comillitas simples y colocamos una S ahí. ¿No es cierto? Y abrimos y cerramos llavecitas después de cerrar el paréntesis. Abrimos y cerramos llavecitas. Eso, enter. Listo. Ah, si me puso solo así, que quiere preguntar si la opción es S en minúsculas, ya le he puesto bien. Pero como nos preguntaba en el rombo S mayúscula o S minúscula, la forma completa hubiese sido colocar dentro del paréntesis un OR. ¿Cuál es el símbolo del OR? Las rayitas paraditas, eso es un OR. Sí, pero ahí dentro del paréntesis. Sí. Coloquemos el OR. Las dos rayitas paraditas. O una rayita paradita también funciona. No. La O, el símbolo de O, las rayitas paradas, eso, exactamente, eso. Sí, Dos rayitas, listo. Ajá, y ahí podemos colocar opción.
Otra vez, ¿no es cierto? Preguntamos, igual, igual. Entre comillas simples, la S mayúscula. Comillitas simples porque son caracteres, no es una cadena. Muy bien, ahí sí está la pregunta completa. Si el usuario ha digitado una S mayúscula o una S minúscula, entonces, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, ¿qué nos dice? Si es una S, dice que coloque un mensaje a pantalla que diga, está quemado el foco. ¿Perdón? Si entra en esa opción, si entra ahí, dentro de las dos llavecitas que colocaste, ponga un mensaje a pantalla que diga, ¿está quemado el foco? Muy bien. Luego, de acuerdo al diagrama de flujo, ahí mismo nos vuelve a pedir, ¿no es cierto?, que ingresemos el valor de quemado. Significa que vamos a leer otra opción desde el teclado, que el usuario ingrese. Declaremos otra variable de tipo carácter. ¿Le pongo aquí arriba o le voy a poner aquí abajo? Da igual, podemos declararla arriba o abajo. Si quieres, declarémosle arriba. Coloquemos char quemado. Y ya, bueno, opción 2, pero sin espacios. Exacto, opción 2 igual. Ya, punto y coma. No, punto y coma. Listo, ahí está declarada la variable. Pero acá abajo, después de está quemado, ahí es donde le colocamos un valor. Opción 2 igual. ¿Con if mismo? Sí, opción 2. Sin if. Opción 2, opción 2. Igual. Ahí el lector, no igual, no estamos comparando, vamos a asignar lector. .next, .char at 0. Next, cerramos y abrimos, exacto, .char at 0. 0, punto y coma. Con eso hemos cumplido la partecita del diagrama de flujo del quemado. Y nuevamente volvemos a preguntar si quemado es igual a una S mayúscula o a una S minúscula. Entonces necesitamos otro if dentro. O cópiate, exacto. Muy bien. Si la opción 2 es igual a S, o la opción 2 es igual a S mayúsculas, ¿no es cierto? Y con eso hemos cumplido el segundo rombo. Si sí es, entonces estamos dentro de ese if, nos va a mandar un mensaje a pantalla que dice, por favor, cambie el foco. Y le mando con un else. No, si cumple eso, lo que nos dice el diagrama de flujo es que coloquemos ahí un mensaje que dice, por favor, cambie el foco. Estamos haciendo solo la parte verdadera. Por favor, cambie el foco. Listo, nos falta completar el si no. Después de que se cierra la llavecita del if, colocamos un else. Exacto, ahí, un else, y abrimos y cerramos llavecitas. Con eso, ahí tenemos que hacer lo que dice la partecita del segundo rombo, que dice no. En el caso de no, es decir, en el else, colocamos, por favor, cambie de lámpara. Entonces, el mensaje a pantalla que va ahí es, por favor, cambie de lámpara.
Listo. Y luego todavía nos falta colocar el else del primer if, ¿no es cierto? Porque ese también tenía un sí, decía el foco quemado. En caso de no, se iba a, por favor, enchufe la lámpara. Entonces, coloquemos después de la segunda llavecita, más abajito, más abajo, ahí va el else del primer if. Y abrimos y cerramos llavecitas. Y ahí el mensaje que nos decía es, por favor, enchufe la lámpara. Y fuera de todo eso, ¿no es cierto? El diagrama de flujo decía al final, gracias por preferirnos. Es decir, terminados los dos ifs, exacto, ahí decía, gracias por preferirnos. Bien, probémosle. Coloquemos, ¿está enchufada su lámpara? Sí. Coloquemos una S. ¿Está quemado el foco? Coloquemos que sí. Nos da los dos mensajes. Por favor, cambie el foco. Gracias por preferirnos. Ejecútale otra vezita. ¿Está enchufada su lámpara? Coloquemos que sí. ¿Está quemado el foco? Pongamos que no. Por favor, cambie de lámpara. Gracias por preferirnos. ¿Listo? Ejecutémosle la última vez. ¿Está enchufada la lámpara? Coloquemos que no. Por favor, enchufe la lámpara. Gracias por preferirnos. Y hemos cumplido los 3 ciclos o los 3 caminitos por los que podíamos irnos a través del diagrama de flujo que nos ocurra cualquiera de las 3 cosas y nos saque esos mensajes a pantalla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que no le quede muy claro cómo está hecho? Hay personas que colocan en el if, si opción es igual a S, y en el else colocan otro if, else if, y colocan si la opción es igual a la S mayúscula. En los dos casos, ustedes están preguntando si lo que ingresó es una S mayúscula o una S minúscula, ¿sí? Pero no me ponen nunca la actividad del, si no es S mayúscula o S minúscula, ingresó cualquier otra cosa, hágalo del else. Por eso es que les he bajado, ¿sí? La forma más fácil era preguntar en una misma línea si era la S mayúscula o la S minúscula, haga alguna acción. Lisa, Dígame. yo tengo una pregunta, pero del ejercicio anterior. Una pregunta que me surgió ahora. ¿Ya? En las 3 clases que heredaban, al final había una parte que decía más, get, atributos. Era colocar un método que se llame getAtributos que devuelve un string, ¿no es cierto? Y eso era todo. Ya, pero si no le puso el getAtributos a nadie, le he bajado por no colocarlo. Como digo. O sea, que le pongo get atributos, public get atributos y... Public string, porque va a devolver un string, eso era lo importante. Public string, y luego get atributos, entre paréntesis, y de ahí sí llavecitas abierta y cerrada. Y tenía que hacer un return de los atributos que sean de tipo string. De solo los que estaban en esa clase. Ajá. Por ejemplo, en el deportivo había un int que era cilindrada y ¿cuál era el...? O sea, no había en string, ¿no? O sea, habían. Todos recordemos que las clases derivadas van a heredar los atributos de las clases padres. Entonces, si tú le colocas this.marca, le reconoce. El deportivo ya tiene la marca, ya tiene el color, ya tiene el modelo. This punto.
Get marca, o sea, this punto, porque le estoy poniendo aquí this punto y no lo reconoce. Ya colóquele el get marca entonces, para obtener el valor de la marca. Get marca. Y tengo que escribir algo dentro del paréntesis. Si es un get, te va a retornar un string. Si quieres, compárteme para que le podamos ver. Clip. Aquí. Ajá, ahí tenemos los atributos. Get marca, dale punto y coma. Y ponle return delante del this. Return this.getMarca. Ahí estarías retornando la marca que tienes del vehículo por debajo. La idea de get atributos sería, por ejemplo, retornar la marca sumado, colócale ahí un más. Return. Esto más. Ajá, un comillitas dobles para colocar un espacio. Ajá, un espacio ahí, más this.getModelo, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea en el get atributos. Devolver una cadena que tenga todos los atributos, marca, modelo, color. Si quieres, inclusive la cilindrada la transformas a un string y devuelves. Inclusive podrías devolver una cadena que diga, por ejemplo, coloca delante de this marca. Delante. Ya coloqué ahí una cadena doble. Una cadena doble. Ajá, o sea, una cadenita. No. Una cadenita con los caracteres doble. Exactamente. Más. Ya, y ahí en esa cadena coloqué marca, dos puntos, exactamente. Y ya te va a ir una cadena donde dice marca y te va a traer la marca, modelo, dos puntos y el modelo. Y así podrías devolver todos los atributos. ¿Sí? Si quisieras mandar algún rato a imprimir, por ejemplo, un objeto de tipo deportivo. Entonces, con ese método get atributos obtienes todos los valores de los atributos de esta clase. Y esto no teníamos que hacerlo. No le he bajado a nadie por dejar de hacerlo. Pero ya vamos a practicar un poquito más las clases y entonces sí, en otra prueba, por ejemplo, si será algo importante colocar en el diagrama de clases solo lo que le está pidiendo y si le pide un método, pero ya practicaremos más get atributos como para que ya tengamos una idea clara de lo que debemos hacer. En esta no le he bajado a nadie por colocar o no colocar el get atributos. Vale. Entonces solo había que retornar aquí lo que son strings. Matrícula, así hasta color. Sí. O sea, si yo tuviera que haber hecho aquí marca, modelo, después matrícula. Y ahí el this, tag, matrícula. Y así. Eso en cada una de las clases. Así es. Vale. Ok. Listo. A ver, estábamos con Kevin Guevara, ¿era? ¿Quién me estaba ayudando? Leandro Jaya. Leandro Jaya. Muy bien, Leandro. Ya te pongo tu puntito. Y entonces ahí teníamos ya la respuesta de la pregunta número 3. ¿Alguien que no esté conforme, que quiera que revisemos su prueba de la parte práctica? ¿No? Listo, entonces con eso daríamos por concluido la revisión de las pruebas, tanto teórica como práctica, si nadie tiene ninguna
ninguna duda de sus notas o considera que no le he calificado correctamente, dejamos cerrado la parte de la nota de la prueba número 1. ¿Sí? ¿No? Última oportunidad. No hay quejas. Listo. Ya. Listo, entonces vamos a seguir haciendo, bueno, ya no el día de hoy, pero vamos a seguir haciendo en los días de esta semana. Vamos a seguir repasando algunos temas que considero que no los están manejando bien, sobre todo, por favor, con las personas que tienen bajas notas. Es con quienes voy a pedir participación para que me compartan la pantalla, para que vayamos haciendo y podamos practicar más con ustedes la parte que no está quedando muy bien entendida antes de la siguiente prueba, que habíamos quedado que sería el siguiente día, el lunes. Entonces, por hoy, quedémonos ahí. Y desde el día de, no, mañana no tenemos clases, desde el día miércoles haríamos más ejercicios. No es obligatorio, ya saben los chicos que tienen baja nota, participar, pero no va a poder tener la oportunidad de subir sus notas o tener actuación o subir la nota de la prueba, o de hecho practicar y poder, que si de pronto algo no sabe, no le queda claro, preguntar, o que yo me dé cuenta que algo está fallando y explicarle cómo funciona correctamente. ¿Sí? Chicos, durante todas las clases, durante todo el semestre, yo estoy abierta a que conversemos, a que si algo no está bien, lo arreglemos. Cuando ya sean notas finales, ahí ya no hablamos. ¿Sí? Ya para antes de la suspensión inclusive, ya no hablamos. ¿Sí? Ahí sí ya no me busque, ya no me diga, profe, solo me faltó esto, solo es que Tito no había entendido, ahí ya no vamos a hablar. Su oportunidad para conversar conmigo, para que algo si no entiende, es ahora, durante todas las clases. Una vez que demos el examen final, ya no conversamos más, ni siquiera en suspensión, ¿de acuerdo? Entonces aproveche las oportunidades ahora que las tiene. Y nos vemos el día miércoles. Si no hay más preguntitas. Listo, profe. Gracias. Okay. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Daniel, me dices, yo tenía el inconveniente que le mandé. A ver, dice, licenciada, en la prueba apenas tengo nota por este error que le mandé. Mi nota llega a 1 décima debido a esto y no sé qué puedo hacer. A ver, explícame. Creo que no tienes micrófono, ¿cierto? Aunque sea, escríbeme, porque no te entiendo cuál es tu problema. Daniel.